Diego se detiene en la orilla del lago. El aire fresco acaricia su rostro. La competencia de pesca está a punto de comenzar. Pero su mente está en otro lugar. Su corazón late con fuerza al pensar en Pablo, su amigo de toda la vida. La risa de Pablo resuena en su memoria, un eco que lo persigue. Él es un hombre casado, con una familia que ama, pero hay un secreto que lo consume. La atracción por Pablo es un fuego que no puede apagar. Aldasur, cada vez que lo ve, siente una mezcla de deseo y culpa. ¿Cómo puede amar a su esposa y, al mismo tiempo, anhelar a otro hombre? La tensión en el aire es palpable. Los otros competidores se preparan, pero Diego solo puede pensar en el momento en que sus miradas se crucen. La competencia no es solo por el pez más grande. Es una lucha interna. Un duelo entre lo que se espera de él y lo que realmente siente. El sonido del agua salpicando lo saca de sus pensamientos. Pablo lanza su caña con gracia, y Diego siente un nudo en el estómago. ¿Qué pasará si alguien se da cuenta? La presión aumenta. La risa de los amigos se convierte en un murmullo distante. Diego se pregunta si podrá soportar la carga de su secreto. ¿Qué pasará si la verdad sale a la luz? La competencia avanza, pero su verdadero desafío está en su corazón. La pregunta lo atormenta. ¿Podrá ser honesto consigo mismo y con los demás? ¿O se perderá en el silencio de su propia lucha? El sol se alza sobre el lago, reflejando destellos dorados en el agua. Diego y Pablo, amigos desde la infancia, preparan sus cañas de pescar. La brisa suave acaricia sus rostros, pero hay una tensión palpable en el aire. Diego lanza su línea, observando cómo se hunde en las profundidades. Su mente divaga. ¿Qué pasaría si Pablo supiera lo que realmente siente? La amistad que han construido parece un frágil cristal, a punto de romperse. Pablo, a su lado, siente el peso de la mirada de Diego. Su corazón late con fuerza. ¿Es solo la competencia lo que lo inquieta, o hay algo más profundo, un deseo que se niega a ser nombrado? La risa entre ellos se siente forzada, como si cada broma escondiera un secreto. El sonido del agua rompiendo el silencio es hipnótico. Diego recuerda las noches de verano, cuando compartían sueños y risas bajo las estrellas. Pero ahora la oscuridad de sus pensamientos lo abruma. ¿Es posible que su amistad se convierta en algo más? Pablo siente un nudo en el estómago. La presión de la sociedad pesa sobre él. ¿Qué dirían sus amigos si supieran? La aceptación parece un lujo inalcanzable. La línea entre la amistad y el deseo se vuelve borrosa, como el horizonte al atardecer. Un pez salta, rompiendo la tensión. Ambos se giran. Sus miradas se encuentran. En ese instante, el mundo se detiene. La pregunta flota en el aire. ¿Pueden ser más que amigos sin perderse a sí mismos? La respuesta se siente tan cercana, pero a la vez tan lejana. La competencia de pesca se convierte en una lucha interna, un reflejo de sus almas. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Diego y Pablo estaban en la orilla del lago. La brisa fresca acariciaba sus rostros. La apuesta estaba en el aire. Quien atrapara el pez más pequeño cumpliría cualquier deseo del otro. Diego sintió un escalofrío. ¿Qué podría pedir Pablo? La idea lo atormentaba. Su mente se llenó de imágenes. Un beso robado, una confesión en la oscuridad, un deseo que podría cambiarlo todo. Pero también había miedo. Miedo a lo que significaría aceptar esos deseos. ¿Y si Pablo pedía algo que lo expusiera? La presión de la aceptación lo envolvía como una niebla densa. Mientras lanzaban las cañas, el sonido del agua rompiendo la superficie resonaba en sus oídos. Diego miró a Pablo. Su sonrisa iluminaba el atardecer, pero en su interior, una batalla se libraba, la lucha entre el deseo y la vergüenza. ¿Era suficiente ser amigos? ¿Podría arriesgarlo todo por un deseo que podría romper la frágil burbuja que habían creado? El tiempo parecía detenerse. Cada movimiento de Pablo, cada risa, lo hacía sentir más vivo y más asustado. La tensión crecía. El lago, oscuro y profundo, reflejaba sus inseguridades. ¿Qué pasaría si Pablo pedía que se revelara su amor? La idea lo paralizaba. Diego cerró los ojos, respiró hondo. El aire fresco llenó sus pulmones, pero no pudo ahogar sus pensamientos. La pregunta lo perseguía. ¿Podría ser suficiente? ¿Podría aceptar su deseo sin perderse a sí mismo? La noche caía, y con ella,
la incertidumbre de lo que estaba por venir. Diego lanza la caña al agua. El sonido del plomo al caer resuena en su mente. Recuerdos flotan como hojas en la corriente. Su matrimonio, una fachada construida con sonrisas y promesas. La presión de la sociedad pesa sobre sus hombros. Mira el horizonte. El sol se oculta, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. En ese instante, siente el roce del viento. Es como un susurro, un llamado. Pablo. Su deseo por él es un fuego que arde en su pecho. Pero la culpa lo consume. ¿Qué pasaría si lo descubren? La pregunta lo atormenta. La mirada de su esposa, llena de amor y confianza, lo hiere. ¿Cómo puede traicionarla? Pero la verdad es un monstruo que no puede ignorar. Las olas rompen suavemente contra la orilla. Diego cierra los ojos. Imagina a Pablo. Su risa, su forma de mirar. Un mundo donde el amor no tiene miedo. Pero la realidad lo atrapa. La sociedad no acepta lo que no entiende. Un pez muerde el anzuelo. Diego lo siente, pero no reacciona. Su mente está atrapada en un laberinto de emociones. La lucha interna es feroz. Es posible amar y ser amado sin esconderse. El agua se oscurece. La noche avanza y con ella la soledad. Diego abre los ojos. La caña se dobla. Un tirón. Pero no es el pez lo que busca. Es la libertad. La libertad de ser quien realmente es. La lucha por aceptar su deseo por Pablo se convierte en un eco en su corazón. ¿Podrá liberarse de las cadenas que lo atan? La respuesta se pierde en el murmullo del agua. La noche caía sobre la ciudad, y las luces parpadeaban como estrellas perdidas. Pablo sonrió. Su corazón latía con fuerza. Había ganado la apuesta. Pero su victoria no era solo un juego. Era un paso hacia lo desconocido. Diego lo miró. Confundido. ¿Qué pediría Pablo? La tensión en el aire era palpable. Pablo se acercó. Su voz apenas un susurro. Quiero que me beses. Las palabras flotaron entre ellos, deseo reprimido. Diego sintió un ¿Era esto real? La lucha interna de Diego era feroz. Había vivido en la sombra su verdadero yo. La sociedad había enseñado a temer su deseo. Pero ahora, frente a Pablo, todo parecía posible. La luz de la luna iluminaba sus rostros. Pablo dio un paso más cerca. El aroma a tierra mojada y flores nocturnas llenaba el aire. Diego podía sentir el calor del cuerpo de Pablo, su aliento entrecortado. La intimidad era abrumadora. ¿Y si se dejaba llevar? ¿Y si el mundo exterior se desvanecía? Diego cerró los ojos, luchando contra la tormenta de emociones. La vergüenza y el deseo chocaban en su interior. ¿Podía aceptar lo que sentía? ¿Podía ser libre? La pregunta lo atormentaba. Pablo, con una mirada intensa, rompió el silencio. No tienes que tener miedo. Esa frase resonó en el alma de Diego. Era un llamado a la aceptación, a la verdad. En ese instante, el mundo se detuvo. La conexión entre ellos era palpable, un hilo invisible que los unía. Diego abrió los ojos, decidido. Se acercó a Pablo, y el tiempo se desvaneció. La tormenta se calmó. Diego se encuentra solo en su habitación. La luz tenue apenas ilumina las paredes. Su corazón late con fuerza. La mezcla de emociones lo envuelve. Placer y culpa se entrelazan en su mente. Se mira al espejo buscando respuestas en sus propios ojos. ¿Quién es realmente? El roce de la piel ajena lo persigue. Recuerda la noche anterior, el calor de un abrazo inesperado. La risa, el susurro, el roce de labios. Todo se siente tan real, tan bien. Pero, ¿a qué precio? La sociedad pesa sobre sus hombros como una losa. Diego siente el aire frío en su piel, un contraste con el calor que aún guarda en su memoria. Se pregunta si alguna vez podrá ser libre. La aceptación parece un sueño lejano. La presión de ser normal lo ahoga. ¿Es posible amar sin miedo? Las sombras en la habitación parecen moverse, reflejando su confusión interna. La lucha entre el deseo y la vergüenza lo atormenta. Se siente atrapado en un laberinto sin salida. Cada decisión lo lleva a un nuevo dilema. ¿Debería seguir el camino que le dictan? ¿O arriesgarse a ser quien realmente es? El eco de risas ajenas resuena en su mente. Recuerda las miradas, los murmullos, la discriminación lo hiere. Pero, en el fondo, hay una chispa de esperanza.
un deseo de autenticidad que no puede ignorar. Diego cierra los ojos, respirando hondo. La lucha es real, pero también lo es su deseo de ser amado. En ese instante de vulnerabilidad, se da cuenta de que la respuesta está dentro de él. La pregunta persiste. ¿Se atreverá a buscarla? Diego cerró la puerta detrás de él, el eco resonando en el pasillo vacío. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, creando sombras danzantes en el suelo. Se sentó en el borde de la cama, el corazón latiendo con fuerza. La risa de Pablo aún retumbaba en su mente. Pero había algo más, una inquietud. Miró su reflejo en el espejo. ¿Quién era realmente? La imagen que veía le resultaba familiar y extraña al mismo tiempo. La conexión con Pablo había despertado algo profundo en él, un deseo que había mantenido oculto. Pero ¿era eso lo que quería? La presión de la sociedad pesaba sobre sus hombros. La idea de ser diferente lo aterraba. El aroma del perfume de Pablo aún flotaba en el aire, un recordatorio de su cercanía. Diego cerró los ojos, recordando la calidez de su abrazo. ¿Por qué se sentía tan bien y tan mal al mismo tiempo? La lucha interna lo consumía. La aceptación parecía un sueño lejano, una meta inalcanzable. Se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad vibraba con vida, pero él se sentía atrapado en su propio mundo. La risa de sus amigos, las miradas curiosas, el miedo al rechazo. ¿Podría ser él mismo sin perderlo todo? La pregunta lo atormentaba. Un susurro de esperanza se asomó entre las sombras. Tal vez, solo tal vez, había un camino hacia la libertad. ¿Pero estaba listo para enfrentarlo? La incertidumbre lo envolvía como una niebla espesa. Diego respiró hondo, sintiendo el peso de su verdad. La noche caía, y con ella la promesa de un nuevo comienzo.